La ciencia había intentado resolver la incógnita de cuál era la verdadera forma de la Tierra desde la antigüedad. A finales del siglo XVII, Isaac Newton, destacado científico inglés, argumentó que la Tierra tenía la forma de una esfera achatada por los polos. Por el contrario, la Academia de las Ciencias francesa defendía la teoría de que la Tierra estaba achatada por el Ecuador. La disputa se convertiría para ingleses y franceses en una cuestión de Estado, y fue tomando forma la idea de organizar una doble expedición que pusiera fin a la controversia. Para ello, era necesario medir la distancia de 1 grado del arco del meridiano en 2 puntos suficientemente alejados. Los lugares elegidos fueron el Polo Norte y el Ecuador. La comparación entre las medidas tomadas en los 2 puntos resolvería la incógnita. Si la Tierra tenía la forma propuesta por Newton, el valor del grado en el polo sería mayor que en el Ecuador. Por el contrario, si el mundo era como defendían los científicos franceses, la medida del grado tomada en el Ecuador debería ser mayor que en el polo. Para resolver la cuestión, Louis Gaudin, miembro de la Academia de la Ciencia francesa, tomó la iniciativa y propuso enviar 2 expediciones científicas. Un grupo de expertos partiría desde Francia y España rumbo al Virreinato del Perú, y otro equipo lo haría desde Francia y Suecia en dirección a Laponia con el objetivo de comparar las medidas obtenidas en estas 2 zonas geográficas. En aquella época, el Virreinato del Perú pertenecía a la corona española, por lo que fue necesario que el rey de Francia, Luis XV, solicitara autorización a su primo, el rey de España, para poder llevar a cabo los trabajos de medición en aquellos territorios. La única condición española fue la de incorporar a la expedición francesa a 2 miembros de la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, los jóvenes marinos Jorge Juan, que contaba entonces con 21 años, y Antonio de Ulloa, de tan solo 19. La sección francesa de la expedición la conformaban Louis Gaudin, Charles-Marie de la Condamine y Pierre Bouquet. A ellos se unirían ya en territorio americano Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Los expedicionarios se pondrían manos a la obra en octubre de 1736. Las mediciones se realizaron en la región andina que separaba las ciudades ecuatorianas de Quito en el norte y Cuenca en el sur, situadas a más de 400 kilómetros de distancia. El método geodésico empleado fue el de la triangulación, que consistía en diseñar una red de triángulos encadenados sobre una extensa porción de terreno. Conociendo la distancia de uno de los lados de un triángulo y los 2 ángulos adyacentes, se podían determinar mediante cálculos trigonométricos las longitudes de los otros 2 lados del triángulo y la amplitud angular del ángulo opuesto. A partir de ese triángulo base, se fue desplegando una red de triangulación que permitió medir con precisión la distancia real entre Quito y Cuenca. Las mediciones geodésicas comenzaron en la llanura de Yaruquí para sortear las irregularidades del terreno, donde se estableció con la mayor precisión posible el primer triángulo, que sirvió de base al resto de la red de triangulación. Para la medición de los lados de los triángulos se utilizó como patrón de referencia la toesa, medida francesa que equivalía a 1,949 metros. Mediante una delicada operación, la toesa se colocaba en posición horizontal y perfectamente nivelada. Para conseguir la mayor precisión posible, se utilizaron una serie de perchas sostenidas sobre caballetes de madera. Una vez alineadas las perchas, de tal manera que se tocaran sus extremos, se colocaba la toesa y los caballetes rotaban sucesivamente, pasando del último al primer lugar para avanzar en la medición. Para calcular la medida de los ángulos de los triángulos que conformaban la red de triangulación, se utilizó el cuadrante. El instrumento contaba con 2 anteojos que se dirigían a los vértices geodésicos para medir el ángulo formado por las 2 visuales. Transportar los cuadrantes, toesas y otros pesados instrumentos de medición hasta montañas de más de 4.000 metros de altitud supuso todo un reto para la expedición. Una vez en la cumbre, se tomaron puntos de referencia físicos fácilmente identificables en el terreno, como cumbres u otros accidentes geográficos que servían como vértices de los triángulos que conformaban la red de triangulación. Los expedicionarios tuvieron que enfrentarse a los efectos del mal de altura y a las temperaturas extremas de la cordillera.
La escasa visibilidad causada por la persistente nubosidad hacía imposibles las observaciones, y los vientos eran tan fuertes que con dificultad podían mantenerse en pie las personas. En palabras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, esta fue una gran penalidad para ejecutar las observaciones con la delicadeza y prolijidad que era necesaria.